Tarde gris de septiembre, olor a café y pan dulce llenando el aire. En la mesa del rincón, una vela tiembla sobre un pastel pequeño. La llama refleja los 40 años en los ojos de un hombre cansado. Nadie se acerca. Los cubiertos suenan lejos como si fueran ajenos. La ventana empañada guarda gotas lentas, como un reloj sin prisa. Ese hombre se llama Roberto Almeida, y hoy cumple años solo. La cafetería murmura charlas suaves, platos, vapor, espuma de leche. Su silla de ruedas queda arrimada a la pared, discreta, obediente. El teléfono sobre la mesa permanece mudo, pantalla negra, silencio. No hay mensajes, ni llamadas, ni promesas, solo sorbos amargos. Aprieta la vela con la mirada, buscando un deseo que no duela. Piensa, quizá un comienzo nuevo necesite primero aceptar el fin, pero esta historia no empezó aquí. Retrocede 6 meses exactos. Un hospital blanco, máquinas pitando, flores frías al borde cama. Despertó del accidente, intacto por fuera, roto por dentro. Entraban trajes y portafolios, salían contratos y falsas sonrisas. Su hermano hablaba de acciones, su prometida enviaba flores ajenas. Los amigos desaparecieron con la misma rapidez que los brindis. Miró el techo y lanzó una pregunta que pesó más que el yeso. Si pierdo todo mañana, ¿quién se queda cuando no quede nada? El silencio respondió primero, con una honestidad insoportable. Entonces nació la idea que lo cambiaría más que el choque. No quería compasión ni venganza, quería una verdad desnuda, saber quién lo amaría siendo solo un hombre común y cansado. Llamó a César, su abogado, y a Joan, su contador de confianza. Propuso fingir ruina total y también perder la movilidad. Un médico fiable custodiaría papeles, diagnósticos y silencios. «Quiero ver quién se queda sin mis millones», dijo sin temblar. Ellos dudaron, pero su decisión ya se había vuelto destino, y el rumor nació, creció y corrió como pólvora por la ciudad. De pronto fue noticia. Magnate en quiebra, paralítico, desaparecido. Las portadas cambiaron de sonrisa a ruina con fría eficiencia. Las invitaciones se evaporaron, los brindis se quedaron sin copas. El teléfono quedó inmóvil, un animal dormido que ya no responde. Y entre ese vacío, una libertad desconocida empezó a respirar. Así comenzó de verdad su cumpleaños más solo y más honesto. Su prometida terminó la relación con un mensaje seco y breve. El hermano bloqueó su número como si borrar fuera olvidar. Los socios dejaron de responder, fingiendo no haberlo conocido. Los amigos que bebían champán ahora brindaban por su ausencia. El mundo que un día aplaudió su éxito, ahora callaba su caída. Roberto comprendió que el amor comprado siempre cobra caro. Vendió lo que quedaba, pero no por dinero, sino por liberarse. Abandonó el lujo de la cobertura con vista al cielo dorado. Caminó, o más bien rodó, hacia una casa humilde en Sao Paulo. Entre techos de lámina y calles vivas, redescubrió la verdad. Aprendió a moverse sin servidumbre, a cocinar con torpeza. Cada tarea simple se volvió una lección de humildad profunda. Las miradas ajenas lo atravesaban con pena o con sospecha. Ya no era el magnate sonriente, sino un hombre invisible. En las tiendas lo atendían sin prisa, en la calle no lo veían. Comprendió cómo el brillo del dinero ciega a quien lo posee. Por primera vez, nadie fingía respeto por conveniencia. Por primera vez, nadie quería nada más que ignorarlo. Los días se hicieron semanas y el silencio, compañía fiel. Cortó las redes, cambió de número, desapareció sin rastro. Esperó una llamada, un mensaje, una voz que lo buscara. Pero la soledad no tiene reloj, solo repite su eco constante. Una mañana vio el calendario y suspiró con resignación. Era 17 de septiembre, su cumpleaños número 40. «Voy a celebrarlo igual», murmuró con media sonrisa triste. Tomó su abrigo gastado y bajó la rampa lentamente. El cielo estaba nublado, pero el aire olía a esperanza tibia. Entró a una cafetería pequeña llamada Aconchego. Pidió un pastel individual, una vela y un café sin azúcar. Buscó una mesa junto a la ventana y encendió la pequeña llama. El fuego danzaba frente a él, reflejando años que se esfumaban. Pensó en su vida pasada.
Fiestas, socios, promesas vacías. Ahora todo era simple. Una vela, un café y un silencio amable. Sintió una punzada en el pecho que subió hasta los ojos. Iba a soplar la vela, pero el llanto se le adelantó sin aviso, y justo entonces, una voz infantil cambió su destino entero. «Mamá, ese señor está solo. ¿Puedo darle mis flores?» La voz infantil rompió el aire tibio del café silencioso. Roberto levantó la vista y encontró dos ojos enormes y dulces. Una niña de 7 años con mochila rosa sostenía un ramo torpe. Flores arrancadas del camino, margaritas y ramitas con hojas. Detrás de ella, una mujer con uniforme azul la observaba sonriendo. Era Renata, empleada del lugar, madre de la pequeña Isabela. Cansada pero bondadosa, limpiaba mesas desde la madrugada. Había terminado su turno cuando escuchó la petición de su hija. Miró al hombre de la silla de ruedas, al pastel, a la vela encendida. Sintió un nudo en la garganta y una ternura que no pudo esconder. «Claro, hija», dijo suave, «nadie merece pasar su cumpleaños solo». Isabela corrió hacia Roberto con la inocencia de quien no teme nada. Renata la siguió secándose las manos en el delantal blanco. «¿Podemos cantar contigo?», preguntó la niña con timidez alegre. Roberto tragó saliva, sin poder pronunciar palabra alguna. Solo asintió con un movimiento lento, tembloroso y emocionado. Y así comenzó una de las escenas más puras de su vida entera. Las voces suaves de madre e hija llenaron la cafetería sencilla. Entre tazas, vapor y luz cálida, cantaron las mañanitas. El murmullo de los clientes se detuvo un segundo sin saber por qué. Roberto bajó la cabeza y dejó que las lágrimas hicieran su camino. Isabela dejó las flores sobre la mesa y sonrió con orgullo sincero. Renata tocó su hombro y dijo: «Feliz cumpleaños, señor». Roberto logró susurrar: «Gracias. No saben cuánto significa esto». La niña lo abrazó desde atrás, rodeándolo con sus brazos pequeños. Renata lo miró con ternura y un brillo discreto de compasión. Él sintió que aquella escena valía más que todas sus fortunas. Por primera vez, no estaba comprando cariño, lo estaba recibiendo. Ese gesto tan simple encendió en su pecho una nueva esperanza. Cuando Renata e Isabela se marcharon, el silencio volvió distinto. Ya no dolía, ahora tenía perfume de flores y risa infantil. Roberto miró la mesa vacía y juró volver al día siguiente. No sabía por qué, solo sintió que debía hacerlo. Esa noche durmió con el ramo junto a la cama, como un tesoro, y soñó con voces cantando cumpleaños en un café lleno de vida. A la mañana siguiente, Roberto volvió al café a Conchego con nervios disimulados. Pidió el mismo café negro, la misma mesa junto a la ventana empañada. El aroma del pan recién hecho le recordó la voz de Isabela riendo. Esperó en silencio, mirando la puerta cada vez que alguien entraba. El reloj marcó la hora del cierre cuando Renata apareció con su bandeja. Ella lo reconoció enseguida y su sonrisa fue el mejor saludo posible. «Buenos días, señor Roberto», dijo, limpiando una mesa cercana. «Solo Roberto, por favor», respondió él con tono amable y tímido. Renata le sirvió una taza humeante y preguntó si esperaba a alguien. Él negó con la cabeza, intentando ocultar su emoción creciente. «Solo vengo por el café», mintió, aunque ambos sabían la verdad. Renata sonrió. «Entonces haré que este café sepa a compañía». Con los días, aquella rutina se volvió un hábito que ambos esperaban. Roberto llegaba siempre al final del turno de Renata, puntual y callado. Ella descansaba unos minutos con él, hablando de la vida sencilla. Contaba de su hija, de las facturas, de sus 3 trabajos agotadores. Él la escuchaba con atención, sin mencionar su pasado de lujos. Había aprendido que el silencio también puede ser una confesión. Isabela se unía a veces, dibujando con lápices sobre servilletas usadas. Hacía corazones, flores y 3 figuras tomadas de la mano. «Somos tú, mi mamá y yo», decía con inocencia encantadora. Roberto guardaba cada dibujo como si fueran cartas de amor. El café se volvió su refugio, un hogar que olía a canela y ternura. Cada tarde esperaba ese momento como si fuera el único del día. Poco a poco, el vacío en su pecho comenzó a llenarse de vida.
No era la riqueza ni el lujo lo que le devolvía el sentido. Era la risa de una niña y la voz dulce de una mujer cansada. Renata no sabía quién era él, y por eso su trato era sincero. No lo admiraba, no lo temía, solo lo escuchaba y lo comprendía. Por primera vez, alguien lo miraba y veía a un ser humano. Pero la vida, caprichosa, rara vez permite paz por mucho tiempo. Mientras el corazón de Roberto despertaba, el destino tramaba. Rumores y sospechas comenzaban a flotar como sombras lejanas. Una verdad oculta nunca duerme para siempre, solo espera su turno. Y pronto, la bondad de Renata y la ternura de Isabela serían puestas a prueba. Porque el amor sincero también enfrenta su propio juicio. El vínculo entre ellos crecía como una flor sin testigos, callada y sincera. Renata comenzaba a reír con más facilidad, y él con más naturalidad. Había días en que no hablaban mucho, solo compartían silencios cómodos. Roberto sentía que la vida se tornaba humana, real, imperfecta y cálida. Isabela corría entre mesas, dejando risas que curaban cualquier tristeza. Todo parecía tan simple, tan puro, que daba miedo pensar en romperlo. Pero los secretos pesan incluso cuando se esconden con buenas intenciones. Y la verdad que Roberto guardaba empezaba a doler como una herida vieja. Había noches en que soñaba con su antigua vida y despertaba con culpa. A veces quería confesarlo todo, pero temía perder lo que apenas nacía. Sabía que la mentira, aunque fuera por amor, seguía siendo mentira. El corazón no puede descansar cuando vive a medias entre dos mundos. Un día, mientras charlaban en el café, apareció un hombre moreno y rudo. Tenía mirada dura y tono de voz que hacía temblar el aire alrededor. «Renata», dijo él, «¿podemos hablar un momento afuera?» Ella salió confundida, dejando a Roberto con la niña en la mesa. Desde la ventana, Roberto los observó discutir con gestos intensos. Aquel hombre era Rodrigo, el cuñado del difunto esposo de Renata. Rodrigo creía que Renata no era buena madre ni buena mujer. La envidiaba por su fuerza y por tener el cariño de Isabela. La acusaba de buscar hombres para aprovecharse de ellos. Y cuando vio a Roberto, su odio encontró un nuevo objetivo. «¿Quién es ese inválido?», gritó. «Ni siquiera sabes quién es él». Renata, herida por las palabras, sintió la duda clavarse en su mente. Esa noche no durmió. Su cabeza era un torbellino de preguntas. ¿Quién era realmente Roberto? ¿Por qué nunca hablaba del pasado? ¿Por qué evitaba ciertos temas o cambiaba de tema con nervios? Al día siguiente, en el café, lo miró con una distancia distinta. Roberto lo notó de inmediato, aunque fingió no entender el motivo. Las sonrisas ya no eran iguales. Había un silencio que pesaba más. Durante días, el ambiente se volvió denso, lleno de vacíos y miradas. Renata quería creer en él, pero la semilla de la duda crecía rápido. Isabela, inocente, seguía dibujando corazones en las servilletas. Roberto comprendió que el destino se acercaba con paso inevitable. Y en un mundo donde todos huyen de la verdad lo encontró, porque nada permanece oculto cuando el amor se vuelve espejo. Una tarde nublada, mientras el café olía a pan tostado y lluvia, todo cambió. Renata entró al local con el rostro serio y el celular temblando en su mano. Había leído una noticia que le heló la sangre antes de terminar su turno. Magnate desaparecido podría estar vivo. Roberto Almeida, el millonario fugitivo. La pantalla mostraba fotos de lujo, relojes, mansiones y autos de colección. El nombre coincidía, la sonrisa también. Solo faltaba admitir la verdad. Corrió a su casa con el corazón dividido entre miedo, rabia y decepción. Recordó cada palabra de él, cada silencio que ahora tenía nuevo sentido. El hombre humilde del café era el mismo que llenaba las portadas antes. La mentira dolía más que cualquier herida, no por lo dicho, sino por lo oculto. Renata se vistió con prisa y fue hasta la pequeña casa donde él vivía. Golpeó la puerta con fuerza, decidida a arrancarle la verdad de los labios. Roberto abrió lentamente, sin saber que su mundo estaba por derrumbarse. «¿Todo fue mentira?», gritó ella, con lágrimas cayendo entre cada palabra. «¿También fingiste no poder caminar?
¿Te burlaste de mi compasión? Su voz era una mezcla de enojo, tristeza y amor herido en pedazos. Roberto bajó la mirada, entendiendo que ya no había vuelta atrás. El secreto que lo liberó ahora lo encadenaba ante los ojos que amaba. «Renata, por favor, déjame explicarte», dijo con voz temblorosa y rota. Ella lo miraba como si no lo conociera, como si todo hubiera muerto. Él respiró hondo y comenzó a contar lo que nunca pensó confesar. El accidente, la soledad, los falsos amigos, la idea de fingir ruina, todo por descubrir quién lo amaría cuando no quedara fortuna. «Te juro que contigo fue real», dijo, con lágrimas que sabían a perdón. Renata se quedó en silencio, luchando entre razón y corazón. «No sé qué duele más, si la mentira o saber que te creo igual». Dio un paso atrás como si el aire pesara y la esperanza doliera. Roberto quiso detenerla, pero ella ya estaba en la puerta. «Necesito tiempo», dijo, sin mirarlo, antes de cerrar tras de sí. Y con ese portazo, el silencio volvió a su vida por segunda vez. Esa noche, Roberto no durmió. Las paredes parecían respirar pena. El eco de su voz aún flotaba entre la luz tenue y el olor a café viejo. Había perdido lo único verdadero que encontró entre la pobreza. El plan que ideó para hallar amor había destruido su única oportunidad. Se sentó frente a la mesa donde Isabela dibujó su último corazón, y por primera vez comprendió que la verdad llega cuando más duele. Los días siguientes fueron una tormenta que no dejaba ver el sol. Renata no volvió al café, e Isabela dejó de aparecer con sus dibujos. Roberto se quedaba en la mesa vacía, mirando la puerta que nunca abría. El café humeante se enfriaba, y la esperanza se marchitaba con él. Cada recuerdo se volvió un castigo disfrazado de ternura perdida. El silencio tenía ahora el nombre de las dos personas que amaba. Mientras tanto, Rodrigo, el cuñado, vio en la noticia su oportunidad. «¿Ves? Te lo dije, Renata. Ese tipo es un mentiroso, con traje caro». Llevó copias del reportaje al juzgado, acusándola de vivir con un farsante. Decía que Roberto la manipuló y que Isabela estaba en peligro. Usó fotos del café, rumores del barrio y palabras torcidas como pruebas. Su venganza no era justicia, era puro veneno disfrazado de moral. Renata entró en pánico al recibir la notificación del tribunal. Temía perder a su hija, lo único limpio y sagrado de su vida. No sabía a quién recurrir, porque ya no confiaba en nadie. Rodrigo la amenazaba con denunciarla si no entregaba a la niña. El miedo la consumía, y la culpa por haber confiado en Roberto dolía más. Esa noche abrazó a Isabela tan fuerte que casi no pudo respirar. Roberto, al enterarse, sintió que el suelo se abría bajo sus ruedas. No podía permitir que la mentira que creó destruyera su mundo. Vendió lo poco que tenía a su nombre para contratar investigadores. Recorrió barrios, preguntó en estaciones, llamó a hospitales. Cada puerta cerrada era una herida nueva en su alma cansada. Y aún así, siguió buscando con una fe que ni él sabía explicar. Pasaron semanas que parecían años, con noches llenas de insomnio. Renata había desaparecido sin dejar huellas, salvo una servilleta. En ella, una nota corta escrita con prisa: «Cuida de ti». Roberto la guardó doblada en el bolsillo como un trozo de alma. La esperanza se volvió su única brújula y su castigo al mismo tiempo, y la búsqueda lo llevó más lejos de lo que jamás había imaginado. 3 meses después, una pista surgió de un pueblo de Minas Gerais. Una peluquera nueva había llegado con una niña de sonrisa brillante. El investigador lo llamó: «Señor Almeida, creo que las encontré». Roberto viajó esa misma noche con el corazón latiendo con miedo. Llevaba flores, no para impresionar, sino para pedir perdón. Sabía que esa vez debía presentarse sin mentiras, ni sillas, ni máscaras. El pequeño pueblo olía a tierra mojada y pan recién horneado. Casas bajas, calles tranquilas y el sonido lejano de campanas. Roberto llegó al amanecer, con los ojos hinchados por el insomnio. Preguntó en tiendas, panaderías y en una escuela con paredes azules. Todos hablaban de una mujer amable que trabajaba en una peluquería.
El corazón le dio un salto cuando escuchó el nombre de Renata. Caminó hasta el local, con las flores apretadas entre las manos. El letrero era simple: Encantos de Renata, corte y belleza. A través del vidrio la vio peinando a una anciana con dulzura. Sus gestos eran los mismos, su sonrisa, la que más había extrañado. Por un momento dudó si entrar o seguir viviendo en la distancia. Pero la necesidad de pedir perdón fue más fuerte que el miedo. Abrió la puerta y el sonido de la campanita llenó el silencio del salón. Renata levantó la vista y sus ojos se congelaron en los de él. El tiempo pareció detenerse entre el ruido de los secadores y el perfume. Ella dejó caer el peine, incapaz de creer que era real. Roberto dio un paso al frente, esta vez sin silla, caminando con verdad. «Renata, por favor, solo escúchame», dijo con voz rota y sincera. «Ya no tengo fortuna, ni mentiras, ni razones que ocultar», continuó. «Solo tengo el corazón lleno de lo que tú y tu hija me enseñaron». Renata retrocedió un paso, con lágrimas contenidas por orgullo. «No sé cómo confiar en ti otra vez, Roberto», respondió con dolor. «Yo no fingí mi amor», dijo él. «Fingí mi ruina, pero no mis sentimientos». Cada palabra era una súplica, una promesa, un intento de redención. En ese momento, una vocecita familiar se escuchó desde la puerta trasera. «Mamá, mira quién está aquí», gritó Isabela, corriendo hacia él. Sus pequeños brazos se lanzaron al cuello de Roberto con alegría pura. «Ya caminas», exclamó, y su risa llenó el lugar de magia. Renata no pudo evitar llorar al ver a su hija tan feliz. El perdón comenzaba a insinuarse en la mirada que antes dolía. Roberto se arrodilló frente a ambas, con la voz temblando como la primera vez. «Las busqué en cada esquina del país porque las necesito en mi vida. No por compañía ni por redención, sino porque las amo de verdad». Renata guardó silencio largo, mientras las lágrimas caían despacio. El amor que intentó enterrar volvía a florecer entre sus dudas. Y en el fondo, ambos sabían que esa historia aún no terminaba. Renata se quedó quieta, sin saber si abrazarlo o echarlo del lugar. El corazón quería una cosa. La razón gritaba otra muy distinta. «¿Por qué no dijiste la verdad desde el principio?», preguntó al fin. Roberto bajó la mirada y respondió con voz quebrada. «Por miedo. Miedo a que me vieras como todos los demás, no como un hombre. Quise saber si el amor podía existir sin dinero que lo comprara». Ella cerró los ojos, respirando hondo, intentando calmar el temblor. Recordó cada conversación, cada café compartido, cada silencio. Nada de eso había sido falso, y en su alma lo sabía bien. «Te odio por mentirme, pero te creo cuando dices que me amaste». La frase le salió entre lágrimas, frágil pero llena de verdad. Roberto la miró como quien vuelve a ver el sol después de años. Isabela seguía abrazada a él, ajena al peso del pasado. «¿Podemos volver a cantar cumpleaños juntos?», preguntó sonriente. Renata sonrió débilmente. La inocencia de su hija la desarmaba. En ese instante entendió que el rencor no podía criar amor. El silencio entre los tres se volvió un refugio tierno y necesario. Y por un momento, el mundo parecía otra vez un lugar amable. Roberto prometió no volver a esconder nada, ni su nombre ni su historia. «Si quieres, puedo irme ahora mismo, pero no quiero mentirte más». Renata lo observó dudando si confiarle una nueva oportunidad. El pasado pesaba, pero la sinceridad se veía distinta en sus ojos. Ya no era el magnate arrogante, sino un hombre roto aprendiendo a amar. La verdad, por dolorosa que fuera, los había vuelto iguales al fin. Esa noche, Roberto durmió en una pensión modesta del pueblo. Llevaba en la mente la voz de Renata y la risa de Isabela. Miró el techo y pensó que, aun si no volvía a verlas, valía la pena, porque el amor sincero, aunque no se quede, siempre deja luz. El perdón no se exige, se siembra con paciencia y humildad, y él estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta por merecerlo. Al día siguiente, pasó frente al salón y las vio a lo lejos. Renata barría la entrada mientras Isabela jugaba con tizas en el suelo. Roberto se quedó observándolas sin que ellas lo notaran. Esa escena cotidiana valía más que todo su antiguo imperio. Por primera vez, no quiso poseer, solo agradecer su existencia.
y comprendió que el amor verdadero no pide, solo permanece. Pasaron varios días antes de que Renata se atreviera a buscarlo. Cada tarde veía por la ventana si el hombre del pasado regresaba, pero Roberto solo miraba desde lejos, sin atreverse a interrumpir. Era su forma de decir: aquí estoy, pero solo si me dejas quedarme. La paciencia se convirtió en su manera de amar sin palabras, y poco a poco la desconfianza comenzó a perder fuerza. Una mañana lluviosa, Renata cruzó la calle con paso decidido. Lo encontró sentado en la plaza, con flores y una carta en la mano. ¿Aún sigues aquí?, preguntó fingiendo molestia entre sonrisas. Prometí que no me iría sin escucharte decir adiós o perdón. Ella se sentó a su lado, empapada por la lluvia y la confusión. Eres terco, pero al menos esta vez no estás fingiendo nada. Roberto abrió la carta y la dejó sobre el banco entre ambos. Léela cuando estés lista, murmuró sin forzar su mirada. Dentro había palabras simples, sin adornos ni promesas vacías. Hablaba de amor, de arrepentimiento y del deseo de reparar el daño. Cada línea estaba escrita con la calma de quien acepta sus errores. Era una confesión sin defensa, una entrega sin condiciones. Renata la leyó en silencio, línea por línea, bajo el sonido del agua. Sus lágrimas se mezclaron con las gotas que caían del cielo gris. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo guardó en el pecho. Lo que siento no desaparece tan fácil, dijo con voz suave. Pero tampoco puedo negar lo que vivimos. El perdón empezaba a nacer en ese espacio sin reproches. Isabela apareció corriendo desde el otro lado de la plaza. Traía un paraguas más grande que ella, riendo bajo la tormenta. «¡Los encontré!», gritó, saltando entre los charcos con alegría pura. Los tres se abrazaron bajo la lluvia como si el mundo desapareciera. Renata miró a Roberto con ternura, sin palabras, solo verdad. Y por primera vez, el silencio ya no dolía, sino que los unía. Esa tarde caminaron juntos hasta el café del pueblo, empapados. Pidieron un pastel y 3 tazas de chocolate caliente. El dueño los miró con curiosidad, sin saber que era un reencuentro sagrado. Isabela cantó bajito mientras soplaban una vela improvisada. Roberto sonrió, comprendiendo que el amor no se compra, se gana, y que a veces la segunda oportunidad llega disfrazada de lluvia. El tiempo siguió su curso, y el amor volvió a florecer sin prisa. Roberto comenzó a ayudar en el pueblo con pequeñas donaciones. Nunca mencionó su fortuna, solo ofrecía trabajo y oportunidades. Renata lo observaba en silencio, viendo cómo su humildad era real. Ya no había traje ni escoltas, solo un hombre dispuesto a servir. Y ese cambio valía más que todas las disculpas del mundo. Rodrigo, el cuñado, se enteró de que Roberto había reaparecido. Intentó retomar la denuncia, alegando falsedad e influencia. Pero esta vez, Renata no tenía miedo ni vergüenza. Con la ayuda de un abogado del pueblo, enfrentó el proceso. Roberto se presentó en la audiencia con pruebas limpias y corazón abierto. El juez desestimó las mentiras de Rodrigo y devolvió la paz a la familia. Renata lloró al escuchar la sentencia, no por alivio, sino por justicia. Por fin entendió que no todos los hombres ricos son fríos o falsos. A veces la vida derrumba a quien más tiene para enseñarle a amar. Isabela celebró el fallo, abrazando a Roberto y gritando de felicidad. «¿Ahora sí somos familia?», preguntó con una risa que curaba heridas. Roberto le besó la frente. «Sí, pequeña, una familia de verdad». Con el conflicto resuelto, los tres empezaron a construir un futuro. Renata dejó el salón del pueblo y abrió su propio negocio con ayuda de él. Roberto usó parte de su dinero, pero nunca quiso reconocimiento. «Es tu esfuerzo lo que mantiene este lugar, no mi inversión», decía. Las clientas llenaban el nuevo local, atraídas por su bondad y trabajo, y la felicidad comenzó a sentirse como una rutina diaria compartida. Los domingos se convirtieron en un ritual lleno de amor y recuerdos. Volvían siempre al café a Conchego, donde todo había comenzado. El dueño los recibía con una sonrisa, como viejos amigos del alma. Isabela pedía el mismo pastel de corazón y cantaba Las Mañanitas.
Renata miraba a Roberto con ternura serena, sin sombra de duda, y él tomaba su mano bajo la mesa, agradeciendo en silencio el milagro. 6 meses después, en un jardín lleno de rosas blancas y luz dorada, Roberto se arrodilló frente a Renata, temblando como un niño. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó con voz firme y emocionada. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió sin pensar: «Sí, quiero, porque ya no tengo miedo de creer en ti». Isabela saltó de alegría, aplaudiendo entre risas y pétalos al viento. La boda fue sencilla, rodeada de flores del campo y luz suave. Renata llevaba un vestido blanco con encaje discreto y sonrisa plena. Roberto, de traje gris, no podía dejar de mirarla con gratitud inmensa. Isabela fue la encargada de entregar los anillos con manos temblorosas. El pueblo entero asistió, con lágrimas, risas y aplausos sinceros. Aquel día, la verdad y el amor se abrazaron sin máscaras ni juicios. Después de la ceremonia, caminaron juntos hacia su nueva casa. Era modesta pero cálida, junto a un lago rodeado de árboles verdes. Renata decoró la sala con los dibujos de Isabela enmarcados. Roberto instaló un columpio bajo el árbol más grande del jardín. Ahí jugaban las tardes enteras, riendo como si el tiempo no existiera. Por primera vez, no deseaban nada más que esa sencilla felicidad. Cada mañana comenzaba con olor a café y pan recién hecho. Renata abría su salón de belleza, mientras Isabela iba a la escuela. Roberto la esperaba en la puerta, siempre con flores en las manos. Había aprendido que los detalles pequeños construyen eternidades. Las risas reemplazaron las preocupaciones que antes pesaban, y el silencio ya no era soledad, sino una forma de paz compartida. Con el paso de los meses, el amor maduró como un fruto tierno. Ya no necesitaban promesas, porque vivían cumpliéndolas cada día. A veces volvían al café a Conchego, su refugio de memorias. El dueño los recibía diciendo: «Aquí comenzó su historia». Isabela pedía su pastel favorito y soplaban la vela los tres juntos. Cada vez, el deseo era el mismo, que nada los separara jamás. Una tarde de otoño, Roberto escribió algo en su cuaderno personal. «Mi mayor riqueza no está en cuentas ni propiedades», anotó. «Está en escuchar sus risas y sentir sus manos en la mía». Miró el cielo anaranjado reflejarse en el lago del jardín y comprendió que el verdadero éxito es llegar a casa amado. Las flores de Isabela seguían vivas en un jarrón junto a la ventana. Esa noche, antes de dormir, Renata le susurró al oído: «Gracias». «¿Por qué?», preguntó él, sonriendo entre la penumbra suave. «Por enseñarme que el amor puede renacer incluso entre ruinas». Roberto la abrazó, sintiendo que el destino al fin había descansado. Isabela dormía en su cuarto, con un dibujo de los tres bajo la almohada, y en la mesa aún brillaba una vela encendida, como aquel primer día.